Hola, mi nombre es Michelle Uribe y les voy a hablar del capítulo 7, que es la administración de la compensación. Los objetivos de este tema es entender los conceptos que forman parte del proceso de compensación, que presenten el proceso básico para la determinación de la compensación en una organización, que determinen la curva de equidad interna, que interpreten y analicen las tendencias de mercado de trabajo, que determinen la curva de costo de vida, que elaboren una estructura salarial y por último que conozcan las etapas para el diseño de y la definición de los niveles de la compensación. El primer tema a explicar es el enfoque administrativo de la compensación. Desde un enfoque administrativo y considerando el área de recursos humanos como un área funcional, la compensación se debe analizar con sus tres componentes, que de primero sería la administración de sueldos y salarios, después serían las prestaciones, incentivos y pagos variables, después sería por último los mecanismos de pago y servicios de personal. La administración de sueldos y salarios tiene como actividades principales que se desarrollen como parte de esta función, que serían las siguientes: la selección de un modelo de evaluación de puestos, análisis y descripción de puestos, formación y capacitación de un comité de evaluación de puestos, elaboración de la estructura salarial y por último la elaboración de guías de aumentos con base en la evaluación del desempeño. Para definir cuánto se debe pagar a alguien por su trabajo, las organizaciones emplean diversos métodos, la mayoría de los cuales coinciden en medir internamente, que sería la equidad interna, comparar el mercado contra el mercado, que sería la competitividad externa, calcular el costo de vida, analizar su capacidad de pago, después definir su política de pago y por último evaluar el desempeño. Enseguida tenemos una imagen que representa la metodología para el diseño de una estructura salarial. En primer lugar tenemos el análisis y la descripción de puestos. En segundo sería la evaluación de puestos, que se está conformada por la formación de comité, capacitación de comité y por último evaluación de puestos. En tercero sería la curva de equidad interna. En cuarto sería el mercado de trabajo. En quinto, costo de vida. En sexto, análisis de factibilidad económica. En séptimo, la determinación del posicionamiento. En octavo, la política de pago. En noveno, la estructura salarial. Y por último, en décimo, sería la evaluación del desempeño. Siguiente tema a explicar sería la equidad interna. Una política que toda organización debe seguir es lograr la equidad al remunerar al personal, lo cual obedece a razones muy claras que se presentan en una empresa, ya que si algún puesto es más importante que otro, se supone que deberían pagar más al primero. Un ejemplo que sería de este es cuando, por ejemplo, trabajas de supervisor y una persona trabaja de jefe de grupo. Pues se entiende por lógica que un jefe de grupo es un puesto más bajo jerárquicamente que un supervisor. Entonces, por cuestiones obvias, se le debe de pagar más a un supervisor que a un jefe de grupo. La equidad interna como una medición. La equidad interna es la medición que permite determinar el valor en unidades monetarias que cada punto tiene asignado al puesto. Como se vio en los capítulos anteriores, una vez que el comité de evaluación haya encontrado la importancia de cada puesto, corresponde a las áreas del personal o de recursos humanos trabajar en la elaboración de la estructura de pago. El siguiente tema es el mercado de trabajo. El mercado de trabajo es la piedra de toque de moralidad de un sistema económico, ya que este está en juego el bienestar material de la nación y la dignidad de sus ciudadanos como personas. En este puede haber un conflicto entre la economía y la ética como mercado, porque está sujeto a los principios de la eficiencia económica, pero debe estar abierto a los criterios superiores que rigen
la vida del ser humano, como su dignidad inherente al trabajo. Las encuestas de sueldos, salarios y prestaciones. Esta es una herramienta más eficiente para conocer las tendencias de mercado en materia de pagos, que son las encuestas que realizan las empresas y asociaciones. Una encuesta vendría siendo una recolección de datos. En este caso solamente sería sobre sueldos, salarios y prestaciones. ¿Quién debe realizar las encuestas? Es una pregunta a la que se enfrentan directivos de organizaciones que a menudo cuentan con un área específica de administración de compensaciones, una de cuyas responsabilidades es precisamente identificar el nivel de competitividad salarial de la empresa. Por eso, algunas firmas prefieren elaborar sus propias encuestas, intervenir en grupos de intercambio o participar en encuestas realizadas por empresas especializadas, ya sean públicas y privadas. Determinación del alcance y los objetivos de una encuesta. Una vez decidido que es preciso realizar una encuesta, que no hay empresas de la localidad que se dediquen a hacerlas y que satisfagan una necesidad ya identificada, se deben plantear con toda claridad los alcances y objetivos de la encuesta. El problema de interés creado. Cuando una empresa en particular realiza una encuesta, el costo más elevado que tiene que solventar es la falta de credibilidad, lo cual se debe a que los participantes en ocasiones quizás se sientan amenazados al brindar información que podría ser vulnerable su organización, pues si otros conocen los niveles de pagos de sus empleados, es posible que reciban ofertas de otras empresas, incluso de la organizadora, para irse con ellos. Un ejemplo de esto sería que, por ejemplo, pues si yo trabajara en una empresa, no sé, en Electrolux, me pagan un ejemplo 2,000 pesos a la semana, pero la empresa de Cordis ya se enteró que Electrolux me paga 2,000 pesos a la semana, entonces me ofrecen 3,000 pesos a la semana. Obviamente yo me voy a ver interesada en la empresa que me pague más. Es por ello que algunos participantes temen revelar su pago porque pues afectaría a la empresa, ya que por ejemplo pues Electrolux se quedaría sin un trabajador, más sin embargo Cordis ganaría un trabajador más debido a su oferta de trabajo. Los tipos de encuestas. Por lo general las encuestas se clasifican en 4 categorías, que son encuestas de puestos representativos. Estos tienen una clara intención en la formulación de hipótesis respecto a una parte de las tendencias en compensación. Por segundo tenemos las encuestas de un ramo o giro. Por sus características son muy similares a las anteriores, pero la diferencia más importante radica en el que el análisis se orienta a estudiar problemas, condiciones y tendencias de una actividad concreta, donde los puestos, niveles organizacionales y procesos de operación son muy similares entre sí. Después tenemos las encuestas regionales. Por la concentración de actividad industrial en algunas regiones, se hace indispensable realizar encuestas de sueldos independientemente del giro y del tamaño de la empresa. Por último, tenemos las encuestas con propósitos especiales. En dichos estudios, por lo general, se hacen preguntas sobre aspectos particulares o problemas de la compensación en un área o en puestos específicos. El diseño de una encuesta sería de 7 pasos. El primero sería determinar los objetivos del estudio. Eso se refiere a cuál sería el objetivo de por qué se realizaría esa encuesta. Por ejemplo, yo quiero saber cuánto ganan en una, no sé, en tal maquiladora. Entonces mi objetivo sería preguntarles a ellos cuál es su salario. Después sería ya la determinación del tamaño de la muestra, que este sería pues en cuánto tipo de personas vamos a preguntar, que sería alrededor, no sé, por ejemplo, de unas 300 personas, etcétera. Después sería la elección de puestos,
y por consiguiente tenemos la elaboración de cuestionario que pues sería realizar las preguntas, tipo de preguntas que se le van a realizar a los encuestados. Después tenemos la prueba piloto. La prueba piloto es un tipo de prueba que es realizar las encuestas para ver cómo se irían respondiendo, si tendríamos respuesta a lo que nosotros preguntamos, y en caso de no tener respuesta, pues sería modificar la encuesta para lograr nuestro objetivo. Después sería el levantamiento de información, que sería ya aplicar las preguntas, las encuestas para nosotros obtener la información. Y por último, la tabulación e interpretación de resultados. Pues aquí sería ya cuando se termine la encuesta, pues graficar y todo eso para lograr entender cuál fue el resultado que obtuvimos para ver si se alcanzó o no el objetivo. El siguiente tema a explicar es la regresión lineal simple en la medición del mercado. Una de las formas de medir el comportamiento de mercado de una manera eficiente consiste en asociar una variable independiente, como podría ser el volumen de ventas de la empresa, participantes y su relación sobre los sueldos de un puesto determinado, que sería la variable dependiente. Dicha relación se determina con la siguiente ecuación. Y es igual a 1b x, donde y es el sueldo, a la ordenada al origen, b la pendiente de la recta y la x las ventas de la empresa. Para una aplicación general se tiene la ecuación de sueldo igual a más b, que b pues serían las ventas. El siguiente tema es el análisis multivariado en la medición del mercado. Las evaluaciones de puestos escritas no tienen un valor monetario intrínseco. Por ello, las encuestas de sueldos son indispensables para lograr un buen programa de remuneración. Deberían planearse y realizarse con sumo cuidado para obtener información significativa, amplia y oportuna. Identificación de variables. Estas intervienen en la determinación de la compensación. Se presenta como un producto de un claro planteamiento de objetivos. Debe tomarse en cuenta que tratamos de medir qué tanto pagan las diversas empresas a puestos más o menos similares, ya que no hay puestos exactamente iguales. Las variables deben ser cuantitativas y las más objetivas posibles. Así se permitirá definir su operacionalidad y se obtendrá un claro entendimiento en el momento de aplicación. Las variables se pueden agrupar en dos grandes rubros: variables de la empresa y variables del ocupante. El siguiente tema es herramienta para definir la compensación a directores generales y responsables de áreas funcionales. Para que los inversionistas tengan confianza en el manejo de las empresas, es necesario que éstas cuenten con su transparencia en su administración y que se fomente una adecuada revelación a los accionistas. Reflexiones sobre el mercado de trabajo. La determinación de una política de compensación y su aplicación se realiza mediante programas amplios e integrados de administración de sueldos y salarios, que se basan en una exacta evaluación de la posición que guarda una organización dentro del mercado laboral. La estimación de la posición se obtiene mediante las encuestas de sueldos y prestaciones, cuyos contenidos varían, ya sea en su contenido, formato o aplicabilidad a situaciones específicas. Para su utilización se deberían considerar la precisión, la totalidad, la oportunidad, el costo y la aplicabilidad de los datos disponibles. El misterio de confidencialidad. Un problema que con frecuencia se presenta es la confidencialidad de la información, ya que algunos piensan que el hecho de dar los datos los coloca en una franca desventaja respecto al resto del mercado. Si las empresas pagan demasiado bajo en comparación con sus competidores y dan información, correrían el riesgo de perder
personal capacitado y valioso. En caso contrario, si sus sueldos son elevados, quizás tengan que subir sus precios y perder competitividad. Es así como se crea un círculo donde casi nadie confía en nadie. Es a lo que me refería en el ejemplo pasado, que por ejemplo, pues Electrolux me pagaba 2,000 y Cordis me está ofreciendo 3,000. Pues lo que voy a hacer es aceptar la oferta de trabajo que me ofrece Cordis por su salario, y pues Electrolux perdería un trabajador, más sin embargo Cordis ganaría un trabajador más. El siguiente tema sería costo de vida. El estudio del costo de vida se inicia en la segunda mitad del siglo XX, en respuesta a la necesidad de algunas organizaciones de contar con información sobre el concepto de mercado. En varias poblaciones había muy pocas empresas o tan solo una, como el caso de Petróleos Mexicanos, que sería Pemex, que es la única petrolera en México. Cuando en una población pequeña se establecía una empresa, no había forma de comparar ni establecer referencias, ya que la mayoría de la población económicamente activa trabajaba en el sector primario, lo cual provocó que lugares cuyo nivel de costo de vida era muy bajo, súbitamente, al instalarse la firma, verían alterados su forma de vida y los hábitos de consumo de sus pobladores. Costo de vida como límite inferior. En ciudades desarrolladas industrialmente, el estudio de costo de vida establece un límite inferior en la curva de pago. Por debajo de este no debería fijarse ningún salario, lo cual evitaría tener demasiada rotación de personal. Cuando en uno o varios puestos se observa el fenómeno, la organización tiene el estudio pertinente para determinar el costo de vida, para de esta forma analizar y explicar las razones de rotación con la finalidad de proponer soluciones. Las políticas de compensación basadas en la calidad de vida. La mayoría de las organizaciones con alcances multinacionales han definido con claridad la forma de vida que quieren para sus empleados. Por lo regular, estas normas se dictan de acuerdo con el nivel del puesto, la forma en que son expatriados y las condiciones en las cuales vivirán en el país anfitrión. El personal expatriado normalmente goza de los beneficios que tendría en su país de origen, más algún porcentaje como prima por trabajar en otro país. Fijación de los valores de una empresa. Como parte de la planeación estratégica, una organización debe establecer con claridad el nivel de vida que desea que alcancen sus trabajadores. La imagen de la empresa es un factor que ayuda para atraer a los mejores candidatos y de esta forma simplificar los procesos de selección y obtener una buena imagen ante la sociedad. Las empresas necesitan fijar sus valores y la actitud que mantendrán hacia la sociedad y a sus empleados. Tales valores determinan en la práctica las metas de la firma, deben fijarse y cuantificarse. Determinación de costo de vida. Para determinar el costo de vida de los empleados, una empresa puede valerse de las publicaciones periódicas existentes, que muestren las cifras oficiales y de otras empresas, aunque la mayoría de esas publicaciones consideran cálculos que se refieren al costo de la canasta básica o para ingresos de 3 salarios mínimos. El problema que se enfrenta en este caso es que se quedan sin determinarse los niveles de ingresos superiores. Por ello, las organizaciones se ven precisas a realizar su cálculo. El siguiente tema es la definición de la estrategia de aumentos de sueldos. Una vez que se ha establecido una estructura basada en la evaluación de puestos y en la equidad interna, el mercado de trabajo, el costo de vida y la capacidad de la empresa, se requiere diseñar una estrategia de aumentos de sueldos que se adecue a dicha estructura y a una política de pagos bien definida. Para ello se deben contemplar dos tipos de aumentos. Uno de ellos sería los generales, que este se refiere a los aumentos generales en los salarios de todos empleados, a las revisiones de contratos colectivos de trabajo, al aumento de costo de vida,
al aumento de emergencia, etcétera. Estos aumentos manejados en forma de porcentaje son los aumentos mínimos que todo trabajador espera. Después tenemos los individuales, que se refiere a aumentos que se otorgan a los trabajadores por la evaluación del desempeño, el potencial, el logro de objetivos, los aumentos por nivelación, etcétera. La mezcla de estos dos aspectos dará guía de cuánto y cuándo se deberá aumentar el sueldo a un trabajador para que el sistema sea lo más justo, objetivo e imparcial posible. Un ejemplo que podríamos tener en los generales vendría siendo pues el salario mínimo que tenemos en la frontera. Cuando el salario mínimo aumenta, pues se le aumenta a todos los trabajadores. Y el ejemplo que tenemos en los salarios individuales es, bueno, los aumentos individuales, perdón, son aquellos, por ejemplo, como los bonos de puntualidad, los bonos de asistencia, los bonos por, no sé, por excelente trabajo o pues los diferentes tipos de bonos que hay. O por ejemplo, si de jefe de grupo pasas a supervisor, va a ser un aumento de sueldo ya que la jerarquía del puesto es más alta y es obligatorio que sea un poco más el pago. Determinación de la matriz de aumentos. Elementos para llegar a la matriz individual. Una vez que se haya decidido el posicionamiento de la empresa con respecto al tabulador o al mercado, se medirán las discrepancias promedio que existen, en caso de haberlas, para su corrección. Una estructura o un tabulador de sueldos tienen que diseñarse para una vida no superior a 2 años, en función de la estabilidad de cada país. El diseño de estrategias para ubicar al personal debe ser precisa respecto al tabulador, por ejemplo, el punto medio, entre el medio y el máximo, etc. Las estrategias se estructurarán en función de dos circunstancias. Una de ellas es la evaluación del desempeño del trabajador y la segunda es la ubicación del trabajador dentro del tabulador. A la vez, la intersección de estas dos circunstancias deberá indicar el porcentaje máximo a otorgar y el tiempo en el que deberá aumentarse el sueldo, tomando como fecha de partida la de su último aumento. Un ejemplo de este sería, pues, que sea un aumento por temporalidad en la empresa, ya sea que a partir de los 6 meses se le aumente el sueldo y conforme a ese sueldo pues ya se le vaya aumentando, ya sea conforme un aumento individual o un aumento general. Esto sería todo de mi parte. Pues si tienen alguna duda, pues quédense con la duda, no se crean. Pues si tienen alguna duda pueden checar el libro de administración de sueldos y compensaciones y pues ahí pueden encontrar cualquier duda que se les presente. Muchas gracias por su atención y espero no haberles aburrido con el video.